aquí vamos a ver los reflejos de tronco encefálico. Los reflejos de tronco encefálico, al igual que los reflejos medulares, nos permiten protegernos de diversas situaciones o responder rápido a situaciones importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos el reflejo fotomotor, que lo van a estudiar en la parte del sistema nervioso autónomo en este curso. El reflejo vestíbulo ocular, que lo vamos a ver en estas próximas diapositivas. Y otros reflejos, también protectores, como el estapediano, corneal o nauseoso. Son reflejos que involucran a nervios craneales en su vía aferente y eferente. Como ejemplo de reflejo de tronco encefálico vamos a ver el reflejo vestíbulo ocular. Pues el reflejo vestíbulo ocular es un reflejo que nos permite mantener la mirada fija frente a un giro o una aceleración de cabeza. Entonces, este ejemplo es muy bonito porque nos muestra la idea del reflejo vestíbulo ocular y ustedes lo pueden hacer en su casa como ejemplo. Si tenemos la cabeza fija y movemos el dedo índice hacia derecha e izquierda, vamos a ver que nuestra visión del dedo va a ser algo así, donde no podemos fijar el dedo y el dedo se ve que se mueve rápidamente, porque en este caso no hay activación del reflejo vestíbulo ocular. Por el contrario, si dejamos el dedo fijo y giramos la cabeza hacia derecha e izquierda más o menos rápido, vamos a ver que el dedo lo podemos ver con bastante buena definición. Y es porque en este caso sí se activó el reflejo vestíbulo ocular. Cuando giramos hacia derecha nos permite mantener los ojos mirando al dedo y cuando giramos hacia izquierda lo mismo. Y esta capacidad de girar la cabeza, activar el reflejo vestíbulo ocular y mantener la mirada fija en un punto incluso nos permite leer un texto realizando la misma actividad. El reflejo vestíbulo ocular es parte del sistema vestibular y es parte de un sistema más importante y macro, que es el control del equilibrio. Esto involucra sistemas sensoriales como el sistema vestibular, como el sistema propioceptivo, como el sistema visual y a sistemas efectores como la oculomotilidad y la musculatura axial. También a centros integradores como el cerebelo. Es una función no consciente y multimodal que requiere de múltiples modalidades sensoriales y de la respuesta motora para tener una respuesta adecuada. Desde el punto de vista vestibular, el sistema vestibular se localiza en el oído interno, en el hueso temporal. Entonces aquí tenemos el hueso temporal, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, donde se ubican los canales semicirculares. Los canales semicirculares son 3 por lado, aquí podemos ver 1, 2 y 3, y se caracterizan porque están en un ángulo de 90 grados. Entonces el canal superior izquierdo está en 90 grados con el posterior izquierdo y también en 90 grados con el horizontal. Y además son coplanares. El anterior o superior del lado izquierdo está en el mismo plano que el posterior derecho, o el anterior derecho con el posterior izquierdo, y los horizontales están en el mismo plano entre sí. Y de esa manera, con estos ángulos en 90 grados y con esta coplanaridad entre el canal superior y posterior de cada lado y entre los horizontales, nos permiten sensar los movimientos de cabeza en todos los ángulos, ya sea en un movimiento vertical, horizontal u oblicuo. Desde el punto de vista sensorial, las células receptoras del sistema vestibular son muy parecidas a las del sistema auditivo. Son células ciliadas, donde hay una estructura desde un cilio de menor tamaño a otro de mayor tamaño. En realidad son esterocilios y el cilio de mayor tamaño es un quinocilio o cilio verdadero, lo cual denota la polaridad celular. La polaridad celular es súper importante porque estas células entonces se depolarizan cuando se deflectan los esterocilios hacia este cilio mayor o quinocilio, mientras que se hiperpolarizan cuando el desplazamiento es hacia el cilio menor. Y a nivel del nervio vestibular vamos a ver que la depolarización se acompaña de un aumento de la frecuencia de descarga en la fibra del nervio vestibular, mientras que la hiperpolarización con una disminución de la tasa de descarga. Por otro lado, el nervio vestibular tiene una tasa de descarga espontánea de alrededor de 90 espigas por segundo. Entonces, en condición basal, igual está descargando potenciales de acción.
los que pueden subir o bajar dependiendo del movimiento de los esterocilios de las células ciliadas vestibulares. Las células ciliadas vestibulares entonces tienen esta polaridad celular, donde tenemos el quinocilio, y este quinocilio está orientado en el espacio, en la anatomía de la cabeza de cada uno de los individuos, no están colocados al azar. Y por lo tanto hay una orientación particular que denota que cuando la deflexión va hacia este quinocilio, va a haber una depolarización, cuando es contraria al quinocilio va a haber hiperpolarización, pero de manera importante, cuando el movimiento tenga un eje de 90 grados opuesto al eje del cilio mayor, no va a haber respuesta en estas células. Por lo tanto, estas son células que son funcionalmente polarizadas en lo que se refiere a su posición anatómica en la cabeza. Y desde el punto de vista de la posición anatómica en la cabeza, vamos a ver el ejemplo del canal semicircular lateral. Y en el canal semicircular lateral, las células ciliadas vestibulares que se ubican digamos, en el lado izquierdo van a apuntar, si se fijan, en forma inversa a las del lado derecho. ¿Y eso qué importancia tiene? Lo vamos a ver en el giro de la cabeza. Como el ejemplo al principio de esta cápsula donde se veía a la mujer tratando de ver su dedo cuando gira la cabeza, vamos a ver que cuando el giro es hacia la izquierda, el oído interno, que está bañado por endolinfa y que tiene un alto contenido de líquido, va a tener un movimiento por inercia que va a ser inverso al giro de la cabeza. Entonces la endolinfa va a girar, como sale aquí en estas flechas azules, inverso a este giro de la cabeza. Y eso va a llevar que estas células ciliadas del lado izquierdo van a desplazar sus esterocilios hacia el de mayor tamaño. Por lo tanto, van a depolarizarse y el nervio vestibular va a aumentar su tasa de descarga. El mismo giro, por el contrario, provoca en las células ciliadas del lado contralateral del lado derecho un desplazamiento hacia el esterocilio de menor tamaño. Eso va a provocar hiperpolarización y disminución de la tasa de descarga. Por lo tanto, frente al giro hacia la izquierda va a haber depolarización de las células ciliadas vestibulares izquierdas, aumento de la tasa de descarga de las fibras del nervio vestibular izquierdo, y lo contrario, hiperpolarización de las células ciliadas y disminución de la tasa de descarga en el lado derecho. El cerebro finalmente va a interpretar esta diferencia entre la tasa de descarga del lado izquierdo y derecho del nervio vestibular como un giro de la cabeza hacia izquierda. Ahora, las neuronas que inervan a los receptores vestibulares, que están aquí esquematizadas en este color rojo, van a llegar a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares se ubican en el troncoencéfalo, en el piso del cuarto ventrículo. Están a grosso modo divididos en cuatro: superior, inferior, lateral y medial. Y vamos a ver que las neuronas aferentes primarias hacen sinapsis con las neuronas del núcleo vestibular, que a su vez proyectan hacia las neuronas del abducens o del sexto par contralateral. El sexto par contralateral, a través del fascículo longitudinal medial, va a volver a cruzar hacia las neuronas del núcleo del tercer par, del motor ocular, y vamos a ver que de esa manera va a activar al recto medial ipsilateral y al recto lateral contralateral. Y de esa manera va a provocar un movimiento ocular que va a ser contrario a la rotación de la cabeza. Y los ojos, si recuerdan aquí, por ejemplo, estaría el punto de fijación, se rota la cabeza hacia la izquierda, los ojos van a ir hacia la derecha, manteniendo el punto de fijación, que es la función primordial del reflejo vestíbulo ocular. Entonces son tres neuronas: aferente vestibular primaria, el tracto ascendente medial y la motoneurona oculomotora. ¿Ya? Entonces ahí está el abducens, el fascículo longitudinal, la motoneurona. Los núcleos vestibulares en sí son órganos multisensoriales, y en este esquema queda claramente ejemplificado, donde se ve que se está registrando una neurona del núcleo vestibular, digamos, con una pipeta, y aquí podemos ver las descargas cuando el sujeto hace un giro en oscuridad. Cuando el sujeto hace un giro
con luz. Y cuando el sujeto se queda quieto y lo que gira es la habitación. Por lo tanto, esto es un globo ocular. Globo ocular, globo ocular, oído, oído. En esta condición, solo oído, la neurona descarga. Solo el oído interno, la parte vestibular. Oído interno, la parte vestibular y la parte visual, la neurona descarga. Y solo la parte visual, la neurona igual descarga. Esto nos muestra que la neurona responde a los giros ya sean visuales o vestibulares. Y esta integración multisensorial ocurre a nivel del troncoencéfalo en los núcleos vestibulares. Este tipo de control de los movimientos oculares a través del sistema vestibular puede ser medido en clínica y de hecho esto se hace tanto a ojo desnudo como con técnicas de electrofisiología o cámaras de video de alta velocidad y nos permite registrar los nistagmos. Los nistagmos son movimientos oculares estereotipados repetidos que se producen con diversos tipos de estimulaciones y que se pueden medir así como se ven con una electronistagmografía o una videoculografía y se ve como estos serruchos donde hay un movimiento fásico rápido y uno lento compensatorio. Rápido, lento, rápido, lento. Y finalmente, si bien el sistema vestibular tiene una serie de reflejos, que en este caso vimos el reflejo vestíbulo ocular, también existe la percepción de giro o la percepción de mareo o de vértigo. Y eso se ve a través en las zonas de integración multisensorial de la corteza parieto-insular. En la zona parieto-insular es donde se ubicaría la corteza vestibular, que al igual que los núcleos vestibulares tiene una naturaleza multisensorial per se. En clínica se puede hacer lo que se llama la prueba de impulso cefálico. La prueba de impulso cefálico permite ver un giro de la cabeza y cómo compensatoriamente los ojos se mueven en antifase. Entonces aquí en café se ve el giro de la cabeza y en azul el giro de los ojos. Y en el lado derecho está normal, pero podemos ver en el lado izquierdo que hay una alteración. Y si se fijan aquí, los ojos no son capaces de seguir a la cabeza. Y esto es algo que se utiliza en la práctica clínica para evaluar las distintas patologías que cursan con mareo o vértigo y con problemas vestibulares. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta prueba de impulso cefálico en este video. In a normal Halmagyi head thrust maneuver, the eyes will remain fixed on a focal point despite sudden, unexpected head movements. In the event of a vestibular weakness, an involuntary eye deviation towards the affected side will be followed by corrective saccade. Y ahí se puede ver entonces cómo el movimiento sacádico, en este caso está mostrando una alteración del reflejo vestíbulo-ocular, que es un examen que ahora se utiliza de manera amplia en la práctica clínica del estudio del paciente con patología vestibular.